Muy buenas tardes, queridos estudiantes, o buenos días, a partir de hoy día martes. Reciban un cordial saludo. Espero que empiecen este día con mucho ánimo, darle fuerza. Yo sé que es difícil levantarse a empezar las clases, ya sean virtuales o presenciales. Siempre será un poco difícil poder salir del sueño y prestar atención. Vamos a empezar esta clase, como siempre, pues con una oración. Y rápidamente aprovecho pues para felicitar a quienes están siguiendo constantemente, todos ustedes. Espero poco a poco irme aprendiendo sus nombres. Y bueno, ha habido este cambio. Les pido que no se preocupen. A medida que vayan avanzando, síganme presentando los trabajos a Classroom oficialmente y WhatsApp. Pues quienes no tengan el acceso a Classroom, no pasa nada, igual será considerado, ¿no? Bien, muchachos, entonces la clase de hoy para ustedes ya es la sexta lección y como todas las semanas empezamos siempre con una oración. Les invito a leer en casa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús resucitado, que diste paz a los apóstoles reunidos en oración, diciéndoles, la paz esté con ustedes. Concédenos el don de la paz. Defiéndenos del mal y de todas las formas de violencia que agitan a nuestra sociedad, para que tengamos una vida digna, humana y fraterna. Oh Jesús, que moriste y resucitaste por amor, aleja de nuestras familias y de la sociedad todas las formas de desesperación y desánimo, para que vivamos como personas resucitadas y seamos portadores de tu paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Qué bonita esta oración, ¿verdad? Es una oración que tiene muchas palabras que van acorde al tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la resurrección. Nos invita ya a vivir como jóvenes, adolescentes que han resucitado. ¿Estás viviendo como un adolescente resucitado? ¿Cómo te ha ido esta semana en los cursos? ¿Le das gracias a Dios o estás renegando? Yo te invito siempre a estar animado, a poner siempre de tu parte en todos los cursos. Es difícil para todos, para algunos será más fácil, pero siempre recuerda que los profesores también tenemos comprensión para con ustedes, ¿ya? Así que pasamos, pues, la clase de hoy será una clase breve, es la resurrección de Jesús. Veíamos la clase pasada algunas figuras importantes, ¿no?, en la iglesia, cómo dan su vida por el Evangelio. Entonces, dice San Pablo que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Es decir, que todo el mensaje cristiano se centra en la resurrección de Jesucristo, Jesucristo resucitado, ¿no? Jesucristo resucitado significa pues que Él sale del sepulcro después de haber sido crucificado y está vivo. Entonces es una alegría grandísima, ¿no? Porque vence la muerte. Es decir, que ya no se muere. El hombre dice ha quedado sometido a la muerte desde un principio, dirá la Escritura, ¿no? Pero Jesucristo le dice algo al hombre, que ya no va a morir. Si cree en Él, no morirá. Y además, que resucitará para una vida eterna, para una vida de gloria. Eso es lo que nosotros estamos llamados como creyentes, ¿no? Yo te invito a que podamos también creer en esto, ¿no? De esto se trata. No solamente de aprender conceptos, sino también de aprender a vivirlo. Si alguno de ustedes ya está bautizado, ha hecho la primera comunión, estupendo, ¿no? En este tiempo no podemos acceder a la Eucaristía, pero ojalá Dios nos conceda poder anhelar, aprender y ser conscientes del significado que es la Eucaristía, ¿no? Y para los que todavía no y desean en algún momento acercarse a este sacramento, a esta forma de vida dentro de la Iglesia, pues estoy a su disposición, no solamente ustedes, a los padres, ¿no?, para poder darles las indicaciones. Entonces,
Importante reflexionar sobre el acontecimiento más importante del cristianismo. De repente yo te pregunto, Alexander, no sé, Yanis o Tracy o como te llames, ¿cuál es el acontecimiento más importante del cristianismo? Ya sabes tú, ¿no? La resurrección de Jesucristo. De repente han visto la película, ¿no? La Pasión de Cristo. Entonces vamos a hacer unas lecturas rápidamente y vamos a reflexionar. Ustedes ya saben más o menos cuál es la dinámica de leer la escritura, ¿no? Ese es nuestro libro, nuestro manual. Y veamos algunas lecturas importantes que sugerimos para el día de hoy. Por ejemplo, si tú abres tu Biblia y lees Juan 11, que es lo que está aquí, ¿no? Juan 11, estamos hablando del Evangelio de San Juan. Recordarán que hay 4 evangelistas, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y lo abres y comienzas a leer y dice, Jesús le respondió, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella, sí, Señor, yo creo que eres tú el Cristo. ¿Crees tú esto? Yo te pregunto. Interesante, ¿no? Cómo tú, el Señor, cuando nosotros leemos la escritura se actualiza. Es decir, hoy día, en esta mañana, te pregunta a ti, querido jovencito de primero A o B del Colegio La Salle, ¿crees tú que Jesucristo es la resurrección? ¿En qué lo ves? El que cree en mí, es decir, que el que no cree en él, no podrá ver la resurrección. ¿Y tú crees realmente? ¿Cómo se hace para creer? Porque no es fácil, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuál es la fórmula? Escribe qué más te ha gustado de la cita bíblica. Bueno, por ejemplo, puedes poner así y poner de repente que te ha gustado, vamos a ver, de esta cita bíblica, puedes poner que te ha gustado de repente, vamos a ponerlo más pequeño, 24, que Jesús dice que es la resurrección, ¿no? Jesús dice, yo soy la resurrección. O sea que en su persona se hace patente la resurrección. Es muy interesante esta parte, ¿no? Tan bonita, que el Señor nos invita, pues. Pero tú puedes poner otra cosa, de repente hay otra cosa que a ti te ha gustado, ¿no? Esa es una forma de llenar esta pequeña ficha, ¿no? Y quiero achicarlo acá, pero no puedo. Ya, bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Y dice, señala por qué te ha gustado esta cita bíblica, es decir, qué te dice en tu vida personal. Es decir, lo que yo les quiero hacer entender, además de reflexionar sobre la resurrección de Cristo, es que cuando ustedes se acerquen a la Escritura, a sus Biblias, siempre la Escritura te interpela. ¿Qué significa interpelar? Que te cuestiona algo a ti, en tu realidad, ¿no? ¿Qué me dice mi vida personal? Bueno, el día de hoy, en mi vida personal, que Jesucristo es la resurrección, me hace preguntarme si yo realmente creo en Jesucristo. ¿Yo realmente creo en Jesús? Porque muchas veces decimos que sí, pero de repente no. ¿Y dónde yo puedo saber si yo creo en Jesús? ¿Cómo vive una persona resucitada? Esa sería la pregunta, ¿no? Es decir, antes vivías de una forma y ahora vives de otra. Porque si estabas muerto, ahora vives como un resucitado. ¿Y qué es la muerte? Los pecados. Es decir, antes me molestaba que, no sé, me gustaba dormir todo el día y me sumía muchas veces en la tristeza porque, no sé, porque me da
no sé qué, estar ahí echado sin hacer nada. Esa es una forma de estar en la muerte, ¿no? Pero si realmente te llega a ti el mensaje de resurrección, te transforma. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Es la resurrección. Acá me he equivocado porque es resurrección, ¿no? A ver, hacemos un ejemplo más y yo les dejo esto para que lo hagan en sus casas, lo practiquen. Y no les voy a dejar para que lo hagan todo porque sé que deben tener muchas tareas, pero si alguno escoge alguna cita y lo comparte, una. No tiene que escribir todas, por favor, porque he visto que algunos están escribiendo. Vamos a escoger ya al azar Segunda de Corintios, ¿ya? Segunda de Corintios. Vamos, ubicamos en nuestra Biblia. La Segunda de Corintios es el Nuevo Testamento. Primera epístola, y aquí está la segunda, ¿no? Capítulo 5, del 14. Y son citas que hablarán de la resurrección. Entonces yo te aconsejo que tú las leas, ¿no? Las leas en casa, ¿no? No te pido te pido solamente que me hagas una cita, pero te pido también que las leas todas en casa porque todas hablarán de la resurrección. Entonces dice San Pablo, dice, porque el amor de Cristo nos apremia a pensar que si uno murió por todos, todos, por tanto, murieron. Y murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es interesante esta palabra. Así rápido, realmente uno a veces no la puede apreciar, pero si uno te tienes a reflexionarla, es muy interesante. San Pablo lo que hace es una explicación de lo que es la resurrección. Dice, porque el amor de Cristo, dice, en la oración que hicimos al principio, si ustedes van para atrás en las diapositivas, podrán darse cuenta que la oración dice, que Jesús murió por amor, ¿no? Dice, oh, que moriste resucitado por amor, ¿no? Entonces, es lo que dice San Pablo, ¿no? El amor de Cristo nos lleva a pensar que si uno murió por todos, porque nosotros creemos en que Cristo murió, Jesucristo, Él es la resurrección, o sea, su persona, Él, el único, el unigénito, murió por todos, todos por tanto murieron, o sea, que Él lleva sobre sí los pecados y la muerte de todos, de todos, de todos, de todos, antes y después de Él. O sea, que si, como dice San Pablo, Él murió, por lo tanto todos hemos muerto, ¿no? Todos los que creemos en Él, porque si tú no crees en Él, esto no te va a llegar, no va a llegar a ti. No vas a poder resucitar si tú no crees en Él. ¿Entiendes? Es así, es como una lógica. Por eso hay que preguntarnos mucho, ¿no? Y murió por todos para que los que ya no vivan para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que si yo antes vivía para mí, ¿y en qué cosas yo vivo para mí? En todo lo que hago. Para mis estudios, para mis placeres, para mis proyectos, para mi familia, para mi papá, mi mamá, para mis hermanos, para mi enamorada, etc. ¿No? O sea, las cosas que el mundo te dice, vive para ti, porque te pone a ti como el centro de todo el universo, a ti jovencito, ¿no? Ya más o menos. Ya no vivas más para ti, sino para aquel, que Él murió por ti. Entonces ya tu vida pasa a ser de Él. Alguna vez hablamos de esto. Es una reflexión muy profunda. Entonces, igualito, ¿no? Agarras y podemos hacer una reflexión también sobre esto, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Qué es lo más bonito? Puedo escribir que ya no viva más para mí, ¿no? Que ya no viva más para sí. Porque muchas veces cuando vivimos para nosotros mismos quedamos como que insatisfechos, ¿no? Como que siempre queremos más, más, más. Y acá puedo poner, ¿qué me dice? Que en mi vida personal me dice que me pregunto yo, ¿he estado viviendo para mí? ¿En qué cosas?
¿En qué cosa? ¿No? ¿En qué concretamente? ¿No? Y ahí me saldrán pues ya algunas respuestas, ¿no? Que iré dando. Entonces también te invito a ti a que las puedas tener, ¿no? Bien, muchachos, entonces ya para ir acabando, pues simplemente hacemos esta reflexión de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección. Y les pido pues que respondan estas preguntas en casa y las he enviado al Classroom. Por favor, les pido a los que tengan la cuenta de Gmail que se pongan pilas en ese sentido y lo respondan todos en Classroom. Hay un formulario que he creado, las responden y me las envían allí nomás. Y los que no, pues simplemente me las mandan por WhatsApp, ¿ya? No, no tengan preocupación y estrés por la hora, es decir, por el tiempo de entrega. Me lo van entregando conforme van acabando y tienen plazo hasta la siguiente semana porque yo sé que recién el jueves hemos tenido clase y ahora martes es poco tiempo. No se preocupen, vayan entregándome los trabajos conforme van avanzando, ¿ya? Estas preguntas me las responden de acuerdo a las clases que hemos tenido y me las responden de la manera más sencilla. Tampoco me respondas sí, no. ¿Qué significa la resurrección de Cristo para el mundo cristiano? No me hagas una respuesta muy corta. Hazme una respuesta pensada, ¿no? Más o menos. Ponga a funcionar un poco el... Ya tú sabes, ¿no? Y me das una respuesta. Tampoco tienes que hacerme un testamento. Algo corto, ¿de acuerdo? Y eso es lo que les dejo yo para esta semana, chicos. Espero que les vaya muy bien en las siguientes lecciones y ya nos estamos viendo. Pues cualquier duda, siempre saben, me pueden consultar. Saben que tienen que pasar la asistencia con el curso que están haciendo hoy día con religión y ya no pasen asistencia hasta la siguiente semana, pero sí me pueden ir consultando cualquier otro tema, ¿de acuerdo? Entonces, nada, pues cuando yo les saludo con este saludo era un saludo antiguo de los primeros cristianos. Cristo ha resucitado. Y ustedes me responden, verdaderamente ha resucitado. ¿De acuerdo? Entonces, ya yo les pondré, Cristo ha resucitado, les escribiré más adelante. Y ustedes, cuando yo haga esta afirmación a ustedes con un audio, con esto, ustedes me responden, verdaderamente ha resucitado. Y yo sé que están chévere con el curso. ¿De acuerdo? Bueno, pues que Dios y la Santa Madre de Dios les bendiga y esté con sus familias en estos tiempos difíciles y ánimo a apoyarse en él. Eso es todo.